Feliz martes 17 de septiembre del 2024. Primero que todo, pues saludarlos a todas y todos. Desde cualquier punto en el mundo de donde nos vean, recibimos mensajes de Suecia, de Londres, de México, de Australia, aquí mismo de España también recibimos muchos mensajes y obviamente de nuestro país amado recibimos también gran cantidad de mensajes. Pues darles las gracias a todos ustedes, darles las gracias por estar ahí y desearles primero que todo pues que sea un excelente martes, un día lleno de victoria, como lo digo siempre, tanto en lo personal como en este sueño colectivo que todos tenemos de transformar al país. Antes de comenzar el contenido que tengo preparado para todos ustedes, tenemos que dar una noticia que se produjo hace pocos minutos, hace poco, y tiene que ver con la amenaza que ha sufrido el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga. Ha sufrido una amenaza, él mismo ha publicado en su cuenta de X, agradece toda la solidaridad recibida. Rechazo las amenazas y confío que las autoridades no solo continúen protegiendo mi vida y la de mi familia, sino que también logren dar con los responsables de esta nueva amenaza. Agradezco cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y que sea reportada a las autoridades. Cita el post que publica el DAPRE. Lamentamos informar que el secretario de Transparencia ha sido víctima de amenazas. Nuestra solidaridad está con él, con su familia. El gobierno reafirma su compromiso inquebrantable de combatir la corrupción. Vean las imágenes, ¿no? Vean lo que le enviaron. Aquí descansa en paz. En fin, sabemos de dónde vienen, sabemos que recurren a esto. Si no pueden con leguleyadas como lo que estábamos viendo en el caso del presidente, pues recurren a este tipo de amenazas, coronas, cintas, descansa en paz, sufragios. Esto es un proceder que ya sabemos cómo actúan y sabemos presuntamente de dónde vienen todo este tipo de amenazas. Pues lo que podemos decir es, primero que todo, enviar nuestro abrazo, nuestro mensaje de solidaridad, obviamente con el secretario de Transparencia, y también unirnos a esa petición, que se proteja su familia, su vida, por supuesto, y que también se logre dar con los responsables. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? ¿Quiénes son? A ver si por fin, de una vez por todas, sabemos y se confirma quién está detrás de este tipo de amenazas y este tipo de acciones que lo único que pretenden es intimidar para que dejen de investigar. Pues no va a ser así, no va a ser así. Esas investigaciones tienen que seguir adelante y tienen que seguirse destapando todas esas ollas podridas de corrupción que se han encontrado en Colombia. Y ahora sí, pues comenzamos y retomamos el guión que teníamos establecido para mostrarles y para crear este contenido para ustedes. Ayer, pues todos estábamos con la expectativa, ¿no? ¿Cuál era el paso que iba a dar el CNE? ¿Qué iba a pasar? Gustavo Petro nos ha estado hablando de que el día de ayer comenzaba, efectivamente se reunieron y al final decidieron, no votaron ese lunes los cargos sobre la campaña del presidente Gustavo Petro. Se aplazó la decisión. Aquí vamos a RTVC Noticias. CNE aplaza decisión sobre la campaña Petro presidente. Ahí vemos una imagen de los componentes de este organismo. Además, el CNE ha decidido no reincorporar. Eso es otra cuestión que se dio el día de ayer, ¿no? No reincorporar al magistrado Vaquero, quien había sido suspendido temporalmente. 2 puntos entonces, ¿no? El Consejo Nacional Electoral ha decidido aplazar la votación sobre la ponencia que sugiere formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Ante esto, pues tenemos que decir que no ha servido de nada las denuncias, abogados, penalistas, grandes juristas, todos coinciden en que no tienen ninguna competencia. Aún así, esto continúa. Está aplazado hasta el 30 de septiembre. Entonces, pues estamos pendientes. Entonces, acá como parte de esto, de lo que siempre decimos y seguimos trayendo material, más y más personas hablan y definen que no tienen competencia. Esta vez traemos a Heráclito Landines, que dice: la Constitución Política de 1991 le asignó unas competencias de carácter administrativo al Consejo Nacional, CNE, para investigar y sancionar, si es el caso, las campañas políticas, y asimismo le dio un fuero constitucional al presidente de la República. Por tanto,
Bajo ninguna circunstancia puede el CNE investigar al presidente Gustavo Petro. Si lo hace, estaría violando la Constitución y la separación de los poderes públicos. De eso, claro, también lo tenemos. El juez natural del presidente, ¿quién es? La Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si otra entidad lo hace, estaría violando el contrato social que suscribimos de los colombianos a revés de nuestros delegados a la Constituyente de 1991. Si lo hace, estaría violando la Constitución. Si lo hace, estaría violando el contrato social y lo siguen haciendo. Violan la Constitución, violan ese contrato social que habla aquí Heráclito Landines, pero escuchemos. La Constitución Política de 1991 le dio unas competencias administrativas al Consejo Nacional Electoral para investigar, para sancionar las campañas políticas en este país, para investigar a los gerentes, a los contadores, a los revisores fiscales, a todo el equipo directivo de las campañas. Pero bajo ninguna circunstancia puede investigar y mucho menos sancionar al presidente de la República. La propia Constitución Política dice claramente quién es el competente para investigarlo, que es la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes. Y dado que ese fuero integral lo cobija desde sus actuaciones anteriores a las que tienen el ejercicio de su presidencia, no puede ser investigado por ninguna otra entidad y menos por una entidad administrativa como es el Consejo Nacional Electoral. La competencia es del Congreso, la competencia es de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahí está, otro más que se suma a uno de los miles de videos que se han creado, contenidos que se han creado, explicando lo mismo. Ya sabemos entonces cuál es el juez natural. La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. ¿Que el CNE tiene competencias? No tiene competencias. Eso lo tenemos todos claro. Lo único que no lo tiene claro es el propio CNE y toda esa mafia que representa ese organismo. Bueno, entonces ya tocamos otra vez el punto de que no tienen competencia, pero quedó una cuestión que fue, si volvemos acá a RTBC, la discusión sobre ese tema se reanudará. Además, el CNE ha decidido no reincorporar al magistrado Vaquero, quien había sido suspendido temporalmente. La decisión mantiene la atención en los procedimientos y posibles implicaciones para la campaña presidencial en cuestión. Esto es un artículo de RTBC, miren ahí vemos la imagen, pero acá entonces volvemos con Roma Rosa, antes de leer el post de la magistrada, porque interesa esto, ¿no? Bueno, venga, primero leamos el post de la magistrada. Hoy solicité la rotación del expediente presidencial conforme al artículo 1, resolución 6658 de 2023, con el fin de examinarlo y establecer mi criterio para la toma de una decisión. A partir de su recepción, dispondré de 8 días hábiles para su revisión y estudio. Ella es la magistrada Alba Lucía Velázquez, magistrada del CNE de Colombia, defensora del voto libre y creyente del poder transformación de las urnas, cuenta oficial. Ella sabemos que es cercana al pacto histórico. Comunicado de prensa sobre el asunto que refiere a la campaña presidencial de 2022, el pacto histórico, la Asamblea Plena del CNE tomó las siguientes decisiones. El comunicado oficial del CNE. Durante el desarrollo de la sesión se radicó un escrito que no reúne los requisitos legales para considerarse recusación. Por lo tanto, se requerirá al autor para que realice los ajustes. Se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad y o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias. Negado. Se aceptó la solicitud de rotación de la magistrada Alba Lucía Velázquez. En los dos primeros puntos salvaron voto las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Entonces serían, en los dos puntos serían: durante el desarrollo de la sesión se radicó un escrito que no reúne los requisitos, y el segundo, se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad. Esos son los dos puntos que habla y que dice el comunicado, y que la magistrada acá lo confirma. En los numerales 1 y 2 salvé voto porque tengo una postura diferente a la sala plena. Entonces, eso teníamos que dejarlo claro. Recurrimos directamente a la cuenta oficial de la magistrada Alba Lucía Velázquez para ver qué era lo que había pasado, ¿no?
Entonces ya vimos a Heráclito y ahora sí nos vamos a lo que les tenía preparado. Esa negación, ¿sí? En CNE, la sala plena negó, la negación, ¿sí? Esa negación al reintegro de Baquero. El Consejo Nacional Electoral negó el reintegro del magistrado Baquero, Atus Baquero, a la sala plena de esta corporación porque no hay una notificación oficial de la Corte Constitucional. A Baquero lo cobijó un fallo de la Corte Constitucional que anuló una sentencia del Consejo de Estado que lo había sacado del cargo. Entonces, vean acá, que es donde me voy para Roma Rosa. Ojo, CIDH. Con toda. Me encanta siempre traer a Roma Rosa. Este bandido, Altus Baquero Rueda, candidato, vamos armando los cabos, ¿no? Ayer vimos la jugada de Vargas Lleras, ¿no? Entonces ahora vean. Es el candidato de César Gaviria en el Consejo Nacional Electoral. CNE Colombia. Está suspendido por corrupto, fue suspendido por corrupto por el Consejo de Estado al adulterar certificados de experiencia. Cuestión que debe instruir la Fiscalía. Esto que habla el abogado se refiere a que para ser magistrado debes demostrar una experiencia de más de 15 años en determinado campo, obviamente para poder llegar a ser, pues obviamente en el campo judicial, para poder llegar a ser magistrado. Según la denuncia, según lo que también dice acá Roma Rosa, y es lo que ha salido a la luz pública, hubo una falsificación, se adulteraron los certificados de experiencia, con el fin de mostrar que supuestamente tenía más años, pero al parecer no era así, no tenía los años de experiencia que se exigían para ese cargo. Entonces, sigue acá Roma Rosa. Esta cuestión la debe instruir la Fiscalía, ya que se está pidiendo el reingreso al CNE, lo que implicaría la pérdida de la curul del candidato del partido Comunes, que es una minoría, allanando las decisiones fraudulentas que se persiguen contra Petro y su campaña. ¡Ojo! Y que quieren que César Gaviria, el centro delincuencial y el cambio radical en el CNE Colombia. Sí, es lo que va denunciando Roma Rosa, ¿no? Continúa. Ese delincuente, Altus Baquero, no tiene fuero. Por ello, la investigación debe estar a cargo de la Fiscalía, ya que presentó para su ingreso, antes de ser electo comisionado del CNE, 3 certificaciones laborales falsas para poderse posicionar como comisionado del Consejo Nacional Electoral. Es decir, delinquió antes de ser comisionado del CNE. Segundo, ese sujeto además violó normas de carrera administrativa al permanecer en cargo como secretario del registrador corrupto Alex Vega más de 6 meses según certificación de la registraduría para poderse posesionar en el CNE, lo que además implica abuso en función pública. Van 2 detallitos ya. Ahora, tercero, ¿por qué la uribista y vargasllerista Corte Constitucional, con los togados golpistas que sabemos, le concedió tutela y tumbó la sentencia del Consejo de Estado si se probó que el individuo Altus Baquero Rueda le faltó y le falta experiencia para ser comisionado en el CNE, lo que implica además fraude procesal de ese sujeto y un prevaricato de los togados de la Corte Constitucional en concierto para delinquir. A mí por eso es que me encanta cuando Roma Rosa manda, que son opiniones, pero de esas opiniones sacamos muchas conclusiones. Y siempre decimos, ¿no? Todos los delitos que se han cometido, aquí los enumera, porque es que me gusta también mostrar a Roma Rosa, porque él nos da una respuesta a lo que muchos nos preguntamos. ¿Cuáles son los delitos que se están cometiendo? Ya, de ahí a que se tomen las acciones, ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, que era lo que se debería hacer. Denuncias, una cadena de denuncias impresionante por parte de todos los ciudadanos. Pero me gusta eso. Y para rematar, Roma Rosa dice lo siguiente. A ver, don Gustavo Petro,
si pone a trabajar a los 3 gatos en la comisión de acusaciones para empezar a judicializar togados corruptos de las cortes de injusticia en Colombia? Los que nos siguen saben que acá ya habíamos hablado del término los 3 gatos, que estamos de acuerdo en ese sentido. No sé qué es lo que ocurre, no sé qué es lo que pasa. Y Romarosa lo había dejado de decir, pero vuelve y lo dice. ¿Qué pasa con esos 3 gatos? ¿Qué pasa? Gustavo Petro, hace pocos días, reposteó a Romarosa. Y justo donde decía ese tema. ¿Por qué los gatos del pacto que están en esa comisión de acusación, los representantes del pacto que están en esa comisión de investigación de acusación, no han actuado? No han tomado las medidas que se deben tomar. Eso, a mí en lo personal, me molesta muchísimo. Que no sabemos que están ellos allá sin necesidad de publicar en redes ni publicar nada, están actuando. Eso también queda ahí, ¿no? Pero queremos ver acciones. Y entonces, si preguntamos eso, ¿por qué Gustavo Petro repostea hace pocos días a Romarosa diciendo esto? Eso también lo podemos decir, ¿no? Y vean, mucha atención. Gustavo Petro acaba de postear, ya cogí 2 posts. Uno lo tengo para las ñapitas y otro lo tengo acá. Esto lo acaba de postear referente al tema, que estábamos esperando también algún tipo de pronunciamiento desde el día de ayer. Los cargos que los 2 ponentes, Benjamín y Prada del CNE, me formulan se pueden dividir en 3 grupos. 1. Donaciones de sindicatos a partidos políticos. 2. Actos antes del inicio y después del fin de la campaña. Después del fin de la campaña. 3. Errores en facturas de la empresa de aviación que nos alquiló el avión y de Caracol Televisión. Estos puntos ya prácticamente los hemos desmenuzado según las palabras que hizo y que dio Gustavo Petro en los discursos, alocuciones que hizo la semana anterior. Bueno, entonces dice acá, veamos. Todos los partidos han recibido donaciones de empresas muy grandes antes y durante las campañas, excepto los partidos de izquierda. A estos solo les donan sindicatos de trabajadores. Las campañas electorales no pueden recibir donaciones de personas jurídicas. En nuestro caso, la campaña rechazó toda donación de persona jurídica cumpliendo la ley. Las donaciones de la USO y FECODE fueron a partidos políticos de izquierda y a sus propias actividades, pero nos lo suman como si fueran gastos de campaña, que no hicieron lo mismo con campañas de derecha y sus empresas donantes. 2. La ley permite que la registraduría determine el inicio y fin de las campañas. Desde el inicio de mi gobierno, alguna prensa empezó a manejar como noticia que hiciera diversos actos antes de ser candidato como si fuera campaña, aduciendo una financiación oscura cuando eran simples reuniones políticas de acuerdo a mi derecho constitucional. A Colombia Humana le negaron durante 4 años su personería jurídica. Y aquí, entonces, gracias a Dios, pues, nos sale perfecto, porque esto de las personerías jurídicas es uno de los temas y es el título del video. O sea que nos queda como anillo al dedo. El CNE no encontró ninguna evidencia de dineros oscuros en mi campaña, pero aferrados de manera predeterminada a buscar que se superaran los topes en su informe, escogió actos antes del inicio de campaña como la consulta presidencial o los actos después de finalizadas las elecciones como el festejo de la gente o los testigos electorales, y se lo sumo a los gastos de mi campaña, sea en primera vuelta o sea en segunda. Alguna prensa se dedicó a hacerme propietario de un avión y decir que el avión que usábamos era pagado con criptomonedas de una tal Daily Corp, cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos.
Uno de esos directivos, presionado en fiscalía para buscar beneficios jurídicos, acusó a Roa de recibir criptomonedas. En el proceso, el mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Examinadas las facturas, se demuestra que nosotros pusimos como gasto de campaña todas las horas que usamos el avión, pero los ponentes usaron solo una facturación que hizo la empresa sin las correcciones hechas, incluso en tiempo real y con notas crédito en la DIAN, que todas las empresas usan cuando suceden estos errores. Si vieron las intervenciones de Gustavo Petro este fin de semana, se darán cuenta que habla y explica esto. Todo esto del tema del avión. Esto lo deja claro en esas intervenciones. Ahí están, en las cajas de, aquí en las cajas de video, la caja de videos del canal. Tenemos esas, sobre todo esas dos presentaciones, esas dos alocuciones, la que dio en el encuentro de medios y la otra que dio en San José del Guaviare. Esas dos es importante leerlas verlas porque ahí explica detalladamente este tema. La contaduría de las empresas no dividen sus facturaciones de acuerdo a los tiempos de la campaña que sí deben hacer la contaduría de campaña. La campaña presenta en libros y en tiempo real, al inscribirlas en cuentas claras, cuáles son las cuentas de consulta presidencial, cuáles de primera vuelta y cuáles de segunda vuelta. La contaduría privada no tiene ese cuidado y por eso hay correcciones. En el CNE, los ponentes, para hacer ver que se sobrepasaron los topes, sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda, gastos de consulta con gastos de primera, tanto en la facturación del avión como Caracol Televisión. Esta últimamente, extrañamente, no hizo claridad pública del hecho. Otro punto importante. ¿Por qué Caracol y por qué no se exigió que se hiciera una retractación de eso, pública? Quedó ahí. Y este es uno de los argumentos. Si se cuenta por horas efectivamente voladas y no por permiso de vuelo como hicieron los ponentes y se separan las fechas por las fases mismas de los periodos electorales, se encuentra que la contabilidad de la campaña está bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo encontró el CNE a través de su propia empresa de auditoría cuando examinó en el tiempo legal nuestra campaña y expidió acto administrativo afirmándolo, por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar nuestros gastos. Solo después y ante la presión de alguna prensa de ultraderecha y por decisión política de esos grupos comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobretopes donde no los había, con un propósito de usar el artículo 109 en comisión de acusaciones y dar el golpe de Estado. Vamos a repostear este mensaje que envía Gustavo Petro. Esto lo acaba de enviar. ¿Qué trae de nuevo? Nada. Todo lo que dice Gustavo Petro lo ha dicho, lo ha venido diciendo este fin de semana, como lo dije anteriormente, lo dejó clarito. De nuevo no trae nada. Acá lo que sí, bueno, de nuevo, esta parte sí no la había dicho. Entonces podemos decir que sí trae algo de nuevo. El por qué Caracol no hizo esta. Caracol Televisión, esta últimamente no hizo la claridad pública del hecho. ¿De cuál hecho? Que en el CNE los ponentes, para hacer ver que se sobrepasaron los topes, sumaron gastos de primera con gastos de segunda, gastos de consulta con gastos de primera, tanto en la facturación del avión como en la de Caracol Televisión. Esta última extrañamente no hizo claridad. Eso es nuevo. Eso sí es nuevo y eso no lo había dicho en los discursos. Y sí, seguro que más de uno de ustedes, nosotros también, lo pensamos. ¿Por qué Caracol no aclara eso? Cuando incluso hicimos el video de la factura que publica Daniel el Travieso, hicimos el video de eso y hablábamos y decíamos, oiga, pero entonces ahí nos dimos cuenta que era un caracol, otro caracol, 3 caracoles, un poco de caracoles, pero ningún caracol dijo nada al respecto. Eso, entonces, es algo que
que verdad llama mucho la atención. Pero de lo contrario, este post es lo que ha dicho y lo que dijo en el fin de semana. La locución, pienso que sería bueno, pero este tema pues ya no dejamos de insistirlo porque lo diremos siempre, pero pues ahí lo dejamos, ¿no? ¿A locución sería bueno? No sé, bueno, o sí que sería bueno, para mi parecer. Listo. Entonces por ahí leímos, ¿no? La personería jurídica, que se la han tumbado, que hemos visto entonces el fin de semana, vamos siguiendo en la relación que traemos del contenido, vimos el fin de semana ese encuentro, esa asamblea por las reformas, por la justicia social, por las transformaciones, por la paz. Bien, por otro lado vimos cómo Fuerza Ciudadana hace un llamado también a la unión, mucha gente descontentísima, con razón, con Fuerza Ciudadana y su forma de actuar. Dijimos acá, bueno, eso lo tenemos en cuenta, lo tenemos anotadito para que no vuelva a pasar, pero en este momento hay que unirnos. Todos. Eso sí, que no vengan aquí a hacer la misma, a imperar egos, a las actuaciones que ya sabemos y que hasta el mismo presidente dijo, soy el primero en irme. Y eso estamos todos de acuerdo. Tiene que haber una participación diferente en esa elección de las listas, definir si se va a hacer abierta, cerrada. Hablábamos también de acuerdo a la exministra y a Carolina Corcho, que ella hablaba y decía eso, que teníamos que esperar a ver si se daba la reforma a la justicia para definir qué tipo de listas, con qué tipo de listas nos vamos a lanzar. Ya que a que se apruebe la reforma, nos pasa el tiempo, pero bueno. Así que eso también debería dejarse claro, irse tomando ya un ruto, cuál va a ser el camino, a ver qué pasa. Porque tenemos que ir avanzando en ciertos puntos, así como ya se está haciendo, ya se está viendo trabajos. Eso tiene que continuar. Pero entonces hablábamos del partido unitario y que Ciudadanos y que Colombia Humana y que y que lo otro. Entonces ahora sí nos vamos al título del video. Vean lo que publica la silla vacía. La abogada que tumbó partidos del petrismo ahora trabaja para el CNE. ¿Y para quién? Para Álvaro Hernán Prada. Miren esto que es importante, esta noticia que publica este medio. Medio que no es de nuestros medios, pues. Pero esta noticia sí me llama la atención. ¿De quién estamos hablando? De la abogada antioqueña Jimena Echavarría Cardona, quien saltó al escenario público por ser la autora de demandas que tumbaron a varios partidos políticos. Demandó las personerías jurídicas de Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, de Todos Somos Colombia, de Clara López. Dijo que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó y el Consejo de Estado revisó esos dos casos y decidió tumbar esas personerías jurídicas aceptando la tesis de Echavarría. Otra demanda de Echavarría terminó anulando la personería de En Marcha, el partido de Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior. Y tiene otras dos demandas pendientes. Vea, una cuarta demanda en contra de Soy Porque Somos, el partido de la vicepresidenta Francia Márquez. Eso está por definirse en el Consejo de Estado. La abogada también firmó una cuarta demanda que busca sacar del cargo al gobernador de Boyacá, Carlos Anaya, por supuesta doble militancia. Ahora trabaja con el magistrado que lleva el caso contra el presidente en el CNE. La abogada Echavarría trabaja para el Consejo Nacional Electoral, al que antes señaló de saltarse las normas para entregar esas personerías jurídicas. Desde el 2 de julio es asesora y asignada al despacho del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien es uno de los que lleva la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro. De demandante a demandada, Echavarría llegó al CNE tras haber sido directiva del Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. De ahí salió con una denuncia en su contra a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investiga a los abogados. Llegó a una queja del partido contra ella por presuntas faltas a los deberes profesionales por violar el secreto profesional, no entregar los bienes recibidos en virtud de cargo y no rendir cuentas. El magistrado William Mendieta decidió abrir un proceso disciplinario en contra de Echavarría que está en etapa de valoración de pruebas.
Echavarría a su vez demandó a Verde Oxígeno por incumplimiento en el contrato laboral. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahora que estamos hablando de partido único? Hablando de todo este tema. Hay que tomar nota de esto. Porque esto es, por lo menos, anómalo, ¿no? ¿Cuántos partidos? 3, 4 partidos. Se los ha cargado. Así que sumémosle una anomalía más. Y también el día de ayer, continuando con el mismo tema, obviamente, también el día de ayer escuchamos a Héctor Carvajal. Él es el abogado del presidente Gustavo Petro, por allá en una entrevista que hizo en Blue Radio. Decía también Carvajal que ponía en duda el comunicado del CNE. Aseguró que no confiaba en el comunicado emitido por el CNE este fin de semana, en el que reitera que no es competente para destituir al presidente Petro en el marco de la investigación de su campaña por supuesta financiación irregular. El tribunal respondió a Petro, quien dijo que se había quitado su fuero presidencial. El CNE dice que respetará el fuero del presidente, pero no tiene autoría. El comunicado no lo firma su presidenta, Maritza Martínez, no lo firma nadie y aparece como un comunicado escueto, aseguró el abogado. Insiste en que se está violando el fuero del presidente. El Consejo de Estado aseguró que el CNE sí puede investigar al presidente Carvajal. Calificó de esa decisión de subjetiva. Se está violando su fuero, se está actuando de manera arbitraria, aseguró. Pero eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia el CNE puede destituir al presidente. Solo puede aplicar sanciones administrativas. Un eventual enjuiciamiento a Petro sigue estando en manos de el Congreso, donde el proceso sigue en sus etapas preliminares. Con tutelas y la Corte IDH así se defendería. El abogado también aseguró que asistiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pondrá una tutela que llegue a la Corte Constitucional. Lo hará inmediatamente el CNE tome una decisión sobre la ponencia. Ir a la Corte IDH es una medida similar a la que tomó Gustavo Petro cuando fue destituido en la Procuraduría, recordemos, cuando era alcalde de Bogotá. Esa Corte falló a favor de Gustavo Petro, hoy presidente, y aseguró que el Estado debió sus derechos políticos. Entonces, pues ahí también ya sabemos los pasos que va a tomar Gustavo Petro y el equipo jurídico de la campaña, sobre todo del presidente, en caso de que el CNE continúe con sus arbitrariedades. Y llama la atención el tema del comunicado, ¿no? Comunicados que no han sido firmados, porque, por ejemplo, este último que vimos acá con la magistrada, a ver dónde lo tenemos. Si se dan cuenta, no tiene ninguna firma, nada. Es otro comunicado por el estilo del que habían enviado el fin de semana. Entonces, pues, quedamos pendientes, ¿no? Y aparte, agregar esto, que también es una exclusiva de RTBC Noticias, que tiene que ver con la campaña. Alfonso Ilzaca no hizo aportes a la campaña presidencial Gustavo Petro presidente. Así lo certificó la Fiscalía en la investigación que se adelanta por presunto enriquecimiento ilícito. Así que también dejamos ese punto claro. Aquí vemos el post de RTBC Noticias donde da esa noticia. Noticia con la que cerramos este primer bloque. Volvemos a lo que siempre, ya pasando al siguiente bloque, a lo que estamos pensando todos estos días, todo este tiempo, el 2026, candidatos, qué va a pasar, viendo los movimientos de la derecha, incluso viendo encuestas donde no figuran y aparecen los 3 principales candidatos que en una posible opinión, en una consulta que hicieron los medios alternativos, pues quedaron Carlos Caicedo, Carolina Corcho, Iván Velázquez. Hicieron una encuesta en el portal Ese Cambio, el de la banda de Daniel el Travieso, pues ahí no aparecía ninguno de esos candidatos. Llamó también la atención. Carolina Corcho es una de las candidatas fuertes y que tiene una aceptación muy, muy grande, y cada vez sentimos que ese gusto de la gente hacia una representación de Carolina en continuar este sueño progresista, vemos que va creciendo día tras día. Me parece, hemos dicho, una muy buena opción. También me parece Iván Velázquez, en fin. Y hablando y escuchando ayer y viendo el post que envía, el comunicado que envía Carlos Caicedo, también hablando de esa unión, entonces pues también es importante saber
¿Cómo actuarían? ¿Cómo serían un gobierno? ¿Cuáles son las ideas que ellas tienen o que ella o cualquiera de los candidatos tengan en esta continuación del sueño progresista? Continúan muchas de las propuestas de Gustavo Petro, todo eso es importante. Y en ese tema, pues queremos saber, por ejemplo, ¿qué opina Carolina Corcho? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las realidades del proceso de la paz total, como ella lo afirma en su columna? Entonces, viendo lo que trato, ¿no? La relación, viendo que las personerías jurídicas están cayendo, viendo la creación de un partido único, me parece importante que Carolina Corcho, pues a través de su columna, nos dé una opinión de qué opina ella, cómo sería, eventualmente, cómo se trataría el tema de la paz total. Pues Carolina Corcho escribe lo siguiente, escrito para La Nueva Prensa: la paz total ha sido el concepto que ha utilizado el actual gobierno para proponer que en Colombia se superen todos los conflictos, guerras y violencias que se llevan a cabo por parte de diversos grupos armados al margen de la ley. Es decir, poner en marcha un proceso complejo que combina la negociación política con actores a quienes se les reconoce su naturaleza política y un proceso de sometimiento a la justicia para otros actores armados. En ese sentido, se pueden distinguir tres tipos de grupos: los que tienen reconocimiento político, entre los que se encuentra la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC-EP, denominadas el Estado Mayor Central, y los rearmados de las FARC, que se denominan la Segunda Marquetalia. Un segundo grupo que operan en el marco del paramilitarismo, en donde se encuentran el Clan del Golfo, los Pachengas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para definir este grupo apelaremos al concepto de bisagra acotado por la Jurisdicción Especial de Paz, en el cual estos grupos tienen funcionarios que operan para el Estado, sin que sean reconocidos oficialmente, pero ejercen funciones ilegales en coordinación con sectores de la fuerza pública y organismos del Estado. El carácter político de estos grupos paramilitares ha sido negado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia desde el proceso que dio origen al Tribunal de Justicia y Paz. El tercer grupo lo constituyen las bandas ligadas al narcotráfico, que operan fundamentalmente en zonas urbanas, como lo son grupos de Buenaventura, el Valle de Aburrá, Quibdó, que mantienen diálogos con el gobierno. Desde la diversidad de origen de estos grupos armados ilegales, el marco jurídico y el tratamiento político debe ser diferenciado. En ese sentido, el Gobierno Nacional presentó un proyecto, la ley que fue aprobado por el Congreso de la República y que es la Ley 2272 de 2022, declarada exequible por la Corte Constitucional, con modulaciones en el comunicado del pasado 29 de noviembre, en el cual se reconoce el marco general de la paz total. No obstante, declaró inexequibles las facultades que el Congreso otorgaba al presidente de la República para establecer el marco de sometimiento a la justicia con grupos sin reconocimiento político, lo que implica que en la actualidad existe un vacío legal respecto al marco jurídico para negociar con estos grupos. Esto implica que se valida el marco general para establecer las negociaciones con los grupos con reconocimiento político, pero se insta a que sea el Congreso de la República quien defina el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los otros tipos de grupos armados ilegales. Desde esta perspectiva, se ha explorado la posibilidad de que se retome la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005, que caduca el próximo año, y se presente una reforma a la misma que permita desarrollar desde allí el marco jurídico para el sometimiento de grupos armados sin el reconocimiento político. Situación actual y retos de la negociación con los grupos sin reconocimiento político, bandas criminales ligadas al narcotráfico y Clan del Golfo. Hasta el mes de noviembre de 2024, en Buenaventura, se ha extendido el acuerdo de no agresión entre las bandas criminales chotas y espartanos. Además, se adelantan mesas con las bandas criminales de Quibdó y de Medellín. En este aspecto también se ubican de bandolas de Jumbo, de Barranquilla y en el eje cafetero, como la de la Cordillera y la Inmaculada, el Tren de Aragua en Bogotá, que se dedica al boleteo de comerciantes en el norte de la ciudad, y los Pascuales, que controlan el transporte ilegal de bicitaxis en la zona nororiental. Con estos últimos no se han establecido diálogos sociojurídicos. En el caso del Valle de Aburrá, estas bandas multicrimen cuentan con 300 combos que comprometen aproximadamente a 12.000 jóvenes, con salarios de 1.300.000 mensuales, de lo que se conocía anteriormente como la Oficina de Envigado, que se fragmentó por luchas por el territorio.
De otro lado, se encuentra el Ejército Gaitanista, Clan del Golfo, que a diferencia de las AUC, es un bloque con un comando central en Antioquia y con franquicias en otras zonas del país. Se estima que tiene entre 9.000 y 10.000 hombres fusil y aproximadamente 3.000 milicianos. En un momento esta organización estaba pidiendo reconocimiento político, pero han admitido reconocerse como un grupo no rebelde. Para este tipo de organizaciones, el reto mayor es el diseño y la constitución de un marco jurídico de justicia, paz, verdad y reparación. En ese sentido, se está contemplando la reforma a la Ley 975 de 2005 de Justicia, Paz y Reparación, que sirvió de marco jurídico para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que prescribe el próximo año. Para ello es preciso analizar los errores y dificultades de la implementación de dicha ley. Uno de ellos es que esta jurisdicción quedó como una sala más de la justicia ordinaria con 3 tribunales, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Los procedimientos fueron creados por la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República solo avanzó en esto con la Ley 1592 de 2012, lo que implica que Justicia y Paz solo haya iniciado en el año 2012, solo lleva 12 años en operación. Otra dificultad, que a diferencia del Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en el marco del Acuerdo de Estado FARC-EP, en donde se optó la metodología de macrocasos, es decir, agrupar hechos y territorios en donde confluyeron diversos delitos para ser juzgados en justicia y paz. El desarrollo se da caso a caso, lo que significaría que para cerrar justicia y paz se requeriría por lo menos 30 años más. En ese sentido, el exmagistrado de Justicia y Paz, José Axel de la Pava, se suma a la propuesta que se evalúa por parte del Gobierno Nacional y el Senado de la República de reformar el sistema de justicia y paz, es decir, la Ley 975 de 2005, para dar posibilidad de que ésta sea un instrumento de justicia transicional para el sometimiento a la justicia de los grupos sin reconocimiento político. Esto implicaría una reforma a la ley donde deberían considerarse los siguientes elementos. 1. El desmantelamiento de esas organizaciones criminales. El sometimiento a la justicia con la confesión de todos sus delitos, la entrega de armas, la ubicación de fosas con desaparecidos, las versiones del funcionamiento de la estructura criminal en función de modus operandi, políticas, prácticas, que permita establecer los casos de macrocriminalidad. Es importante además la reparación con entrega de bienes y recursos para reparar a las víctimas y los territorios en donde generaron las operaciones delictivas. Otros planteamientos que han surgido conforme a los acumulados aprendizajes históricos en este tipo de procesos es el que tiene que ver con la apelación al principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Lo que supone que aquello que se juzgue y condene en Colombia no puede ser juzgado de nuevo por autoridades internacionales bajo la figura de extradición. Es importante anotar que para este marco de sometimiento a la justicia, para que ese marco funcione, realmente debe contar con las consultas y perspectivas de los grupos armados ilegales, dado que se puede aprobar un marco jurídico sin evaluar estas perspectivas y será inane porque no habrá sometimiento. Al respecto, algunos de estos grupos han expresado que están dispuestos a someterse a penas de hasta 7 años, con condiciones de estudio para su resocialización. Entregarían el 90% de sus bienes para la inversión en los territorios y reparación de las víctimas. Sobre la mesa está la discusión de que en el marco de la verdad se develen las estructuras políticas, empresariales, que han estado ligadas a los ilícitos de tráfico de drogas y multicrimen. Como todo proceso de negociación, será la sociedad colombiana, a través del gobierno y el Congreso de la República, quienes definan los límites y concesiones que se puedan hacer en un proceso de justicia restaurativa para lograr el derecho a la paz. Existen unos límites infranqueables que son los referidos a los acuerdos internacionales del Estado colombiano consagrados en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto, las exploraciones que se han hecho con los grupos armados de Antioquia han mostrado que algunos expresan que le asiste el interés de aplicar a un sometimiento a la justicia, en donde estarán dispuestos a entregar sus bienes y recursos financieros para reparar las víctimas en un 90%, a las comunidades afectadas por su accionar delictivo, pagar pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, además de suministrar verdad que permita el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Esto implica que el Congreso de la República se aboque a escuchar esas posibilidades que ofrecen estos grupos criminales. No porque tenga un carácter de negación política, sino porque cualquier política pública que expida el legislador debe tener la aspiración a ser eficaz. Debe lograr movilizar la voluntad de estos grupos criminales a someterse a cesar la violencia contra la ciudadanía, a detener más amordazamiento y derramamiento de sangre. Esta es una aspiración legítima del Estado social y democrático de derecho que no debería admitir posturas inmoralistas inanes que solo coadyuvan a perpetuar la muerte y la violencia. Entonces, en lo que llevamos de la columna hemos visto cuál era la situación o cómo está la situación actualmente y los retos de esa negociación que se tiene con los grupos que no tienen reconocimiento político. Ahora vamos a ver la situación actual y los retos de negociación con esos grupos que sí tienen reconocimiento político, como lo son el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia. En cuanto a la apertura de una mesa de negociación con el grupo armado ilegal con reconocimiento político denominado la Segunda Marquetalia, negociación que cuestionan algunas voces opositoras, incluidos voceros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que adelantaron el proceso de paz con las FARC-EP por considerarlos traidores del acuerdo de paz. Esta se encuentra su justificación en el informe que presentó recientemente Antonia Urrejola, delegada por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responder a la solicitud realizada por el canciller Álvaro Leiva y ratificada por el magistrado de la JEP, Roberto Vidal, quien interpuso una serie de denuncias penales ante la Fiscalía por obstáculos que ha presentado para cumplir su función, lo que incluye el caso de Santrich, que compromete a varios funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. El informe de Urrejola, que fue presentado en su totalidad el pasado 24 de marzo, señala que ha habido inestabilidad jurídica para los excombatientes de la FARC. Existe un recrudecimiento de la violencia y existe la necesidad de una oficina de alto nivel que coordine la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Pero tanto las denuncias penales de la JEP contra funcionarios de la Fiscalía Néstor Humberto Martínez como el informe preliminar de Antonia Urrejola indican que en el caso de Márquez y Santrich habría sido un entrampamiento urdido por la Agencia de Drogas de los Estados Unidos con la Fiscalía de Colombia, lo que de alguna manera había llevado al desarme de ese sector de las FARC. Ello daría justificación para abrir una mesa de negociaciones con esta facción rearmada que se autodenomina Segunda Marquetalia. Como se observa, el proceso de la llamada paz total, al tiempo que es una apuesta audaz, es compleja por la multiplicidad de las violencias que ejercen distintos grupos armados. Por una parte está la negociación con actores políticos que avanza muy lentamente y que en el caso del ELN se encuentra estancada y muestra avances con un sector del autodenominado Estado Mayor Central, el sector que comanda alias Calarcá, mientras que con el sector de alias Mordisco, con presencia en el Cauca y en algunas zonas del Caquetá y el Guaviare, hay una confrontación violenta a raíz del rompimiento del cese al fuego con ese sector. Con los grupos sucesores del paramilitarismo, que son principalmente el Clan del Golfo y los Pachenga de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha reanudado recientemente las mesas de diálogo sociojurídico y se discute con ellos la reforma a la Ley 975 de Justicia y Paz para un proceso de sometimiento a la justicia, igual que con los grupos multicrimen de Buenaventura, Valle de Aburrá y Quibdó. Hay que insistir y respaldar este esfuerzo del gobierno nacional por encontrar salidas negociadas al conflicto armado para lograr cimentar una paz estable y duradera en nuestro país. Ojalá esos actores armados entiendan que los tiempos apremian y que con este gobierno, más que con cualquier otro, es posible avanzar si se tiene la decisión real de cesar con la confrontación armada y abandonar los negocios ligados al narcotráfico, la minería ilegal, la criminalidad en nuestras ciudades. Lo que nos expone Carolina, y es totalmente cierto, esa cantidad de grupos, esa cantidad de violencia, de actores armados que existen en el país, una complejidad para lograr esa paz total, una apuesta del gobierno desde un principio en cuyo senador Iván Cepeda ha estado al frente en búsqueda de esa paz total para el país, tema que también ha sido burlado y cogido como uno de los ataques, ¿no?, de los argumentos para atacar al gobierno de Gustavo Petro. Pues nos queda claro, primero que todo nos queda claro también el conocimiento que tiene Carolina Corcho de todo este tema,
lo repetimos, viéndola como una de las candidatas a ser sucesora de Gustavo Petro y continuar con este sueño progresista, pues también es importante, ¿no?, que veamos por medio de esta columna el conocimiento que ella tiene también en estos temas, ¿no? No solamente pues es una tesa en salud, sino que vemos que también pues anda empapada de todo esto. Nos quedaría ver cuáles serían los caminos, si seguirían por los mismos caminos que está tomando Gustavo Petro, que según lo que leemos en la columna, pues todo parece indicar que sí, porque no creemos que haya otro camino. El camino es el diálogo, pero también esas partes jurídicas, ¿no?, esos obstáculos jurídicos que se tienen que pasar para lograr reabrir una negociación, en el caso de Márquez y toda esta gente. Negociaciones que vimos cómo se oponen muchos de los que incluso participaron en el proceso de paz, como Humberto de la Calle, lo hemos visto hablando de esa palabra traidores. Y entonces, pues, conclusiones que sacamos de la columna de Carolina Corcho, eso, ¿no? Y también, pues, los diferentes saltos y acciones que se deben tomar jurídicamente para poder continuar los diálogos con los otros grupos ilegales que existen en el país. Hacemos énfasis también, como lo hizo la propia exministra, en esa reparación, en esa verdad, en destruir esas estructuras criminales, en saber quiénes están detrás de todo eso, cuáles eran las empresas que estaban alineadas con todas estas bandas. En fin, un trabajo complejísimo, 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 al que también obviamente le está apostando Gustavo Petro, y que solamente tenemos 4 años en un principio, tenemos 4 años para avanzar. Por eso también la urgencia de Gustavo Petro en avanzar, valga la redundancia y la repetición, en ese proceso de paz que no había dado ningún paso en los gobiernos anteriores, ¿no? Increíble. Pero bueno, así que otro reto más es que los retos no son cualquiera, eso no era solamente votar y ya, no, hay muchas cosas que se tienen que hacer y que obviamente a todos estos que ya sabemos, pues no les interesa la paz. Ellos prefieren un país en guerra, un país donde lo que prime es la sangre, y esos actuales que así es que quieren volver al poder. Así que mucha atención con eso. Entonces ese era otro de los bloques que queríamos tener acá, la opinión de Carolina Corcho y cómo sería y cuál es su opinión y el alto conocimiento que tiene respecto al tema de la paz total. Bueno, y podemos decir que llegamos a las ñapitas. Tengo varias ñapitas y cosas que han ocurrido, porque es que en la diferencia de horas, mientras estamos durmiendo, eso pasan cosas en Colombia. Increíble, no para. Primer ñapita, Angélica Monsalve Gaviria, la fiscal de Hierro. Supimos y se conoció en las últimas horas ese caso de ese israelí que apareció muerto en Medellín y que tenía relaciones con la empresa para la que trabajaba con el software espía Pegasus. Una noticia que nos dejó a todos. Ay. Vea lo que dice la fiscal. Un israelí asociado a la empresa creadora y comercializadora del software espía Pegasus es asesinado en Medellín al estilo de la mafia, en extrañas circunstancias, precisamente días después de que se denunciara la compra y uso ilegal de ese programa por parte del anterior gobierno. Tiene orejas de cerdo, rabo de cerdo, nariz de cerdo, patas de cerdo y se come como chicharrón. ¿Qué será? Eso, Ave María. Eso dice la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, respecto a ese terrible, extraño caso. Bueno, esa era la primera. Seguimos entonces avanzando con el tema de las ñapitas. Ayer lo vimos por allá al Polo y a toda esa gente del Centro Democrático celebrando una votación que había efectuado la Cámara de Representantes y que pretende que el presidente Gustavo Petro reconozca a Edmundo, como presidente de Venezuela. Y a mí me llaman, ¿cómo así? ¿Eso qué? Y por ahí vi al Forero y al Polo ese, como lo digo. ¿Cómo así? Entonces me fui a ver qué pasaba y encontré a Alejo Toro. Lo que acaba de aprobar por mayoría de voto nominal en la Cámara de Colombia es a todas luces inconstitucional. Decirle al presidente Gustavo Petro quién debe reconocer como mandatario de otro país. ¿Esto qué es?
Por supuesto que defendemos el respeto a los derechos humanos y a la protesta y ya congresistas, partidos, bancadas lo hemos manifestado, pero esto es absurdo y no aporta a la solución de las diferencias. El reconocimiento de gobiernos y jefes del Estado en el ámbito internacional es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional, artículo 189 de la Constitución. Es competencia del presidente de la República dirigir las relaciones internacionales, hacer nombramientos diplomáticos y reconocer gobiernos extranjeros. Entonces, para esta gente, oiga, entonces que esta gente piensa que es que Gustavo Petro está ya pintado. Por un lado se la pasan, por un lado vuelve y se lo pasan, otro caso más. ¿Qué pretenden? O sea, ¿qué más dice? Artículo 9 de la Constitución establece que las relaciones exteriores de Colombia deben basarse en el respeto a la autodenominación de los pueblos, determinación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional. Es que de verdad, escuchemos a Alejo. Es una proposición, acaba de aprobarse en la Cámara de Representantes, una proposición que para mí es grave. Es muy peligrosa, que voté negativo, no porque no esté de acuerdo en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la protesta social, pero esta proposición que busca que el presidente de la República diga quién debe ser el presidente de Venezuela, pues supera cualquier límite, es inconstitucional. El artículo 9 de la Constitución dice que es el presidente de la República quien lidera las relaciones internacionales y hace un llamado a la no intromisión en asuntos soberanos de otros países. Así que me parece muy grave, la voté negativo, pero recuerden, eso no significa que no respetemos los derechos humanos, que no respetemos el derecho a la protesta, pero esto es absolutamente inconstitucional. Otra acción más inconstitucional por parte de esta derecha y entonces volvemos y nos preguntamos, oiga, entonces, ¿cuál es el papel del presidente? ¿Cuál es el papel del presidente? ¿Ah? Entonces, ¿para qué fue elegido Gustavo Petro? Hasta esto también. Y hemos estado esperando algún pronunciamiento. Venga, le echamos una ojeadita como siempre hacemos, a ver si ha habido algún pronunciamiento por parte del presidente, pero de verdad que esto nos parece increíble. Y como lo dice el representante Alejo Toro, pues no hay nada por ahora. Pues y anticonstitucional, pero eso no les importa, eso pasan por encima de lo que sea. Listo. Otro tema que traigo acá en las ñapitas es este. Ayer vimos en el video esa noticia, ¿no? De cómo se iban a crear las primeras comunidades energéticas en salud del país. Incluso dijimos al final, Colombia con C de comunidades energéticas en salud. Y la verdad, la noticia, lo dijimos ayer, nos encantó ver esto, la reducción que va a tener el hospital, en este caso es el Hospital de San Andrés. Qué diferencia con las casas de aquel expresidente Duque, las casas de Providencia, cómo se robaron la plata, y vea cómo se toman este tipo de acciones. Independientemente de mirar el espejo y hacer comparativas, esto es una maravilla. ¿De qué se trata? No sé si no vieron el video el día de ayer, pues que va el hospital, mucha de la parte de infraestructura, muchos de los equipos y mucha de la electricidad que necesita, pues va a ser proporcionada por paneles solares. Entonces nos pareció maravilloso y quedamos en el artículo. Y por aquí vemos incluso al ministro, a ver, no les puedo poner el audio, que tiene música, pero miren el tema, vean otra vez la imagen, vean. Dice ahí que están lanzando la instalación del desarrollo de la primera comunidad energética de salud en el hospital departamental. Vean. Se logran disminuir todos los costos energéticos. Esa disminución se ve reflejada en inversiones. Vean la ambulancia, una ambulancia nueva, más infraestructura, insumos, medicamentos, dotación para la prestación de esos servicios de servicios de salud. Miren la maravilla. 135 kilovatios pico de capacidad instalada. Edward J., subgerente técnico. Miren los equipos. Tenían una factura superior, ayer hablamos de eso, una factura superior a los 100 millones de pesos mensuales.
Entonces con esto pues se va a lograr una reducción. La segunda etapa que hablamos también ayer era la parte, bueno, pero es que esto funciona de día, entonces de noche. Y dijimos, no, es que esto también tiene un tema que es con las baterías que van recargándose. También habla ahí de poder llegar a la segunda etapa, que es con las baterías llegar a una reducción cercana al 50%. Entonces me parece fabuloso. Ayer hablamos de eso, de la inauguración. Qué bueno, qué genial esto, ¿eh? Una gran noticia, noticias que se dan en nuestro país y que definitivamente eso no puede pasar desapercibido. Por acá vemos, vea, las casas de Iván Duque. Pero bueno, independientemente de eso, decimos es eso, ¿no? Ay, perdón, ustedes no vieron la imagen de la casa. Vean. Y continuando con este tema de la energía eléctrica, se acaba de presentar una de esas, o sea, es que no sabe qué decir, una de esas canalladas por parte de los medios. Esperen un momentico, no se me vaya. Primero que todo tenemos que decir que el Ministerio de Energía, por medio de Andrés Camacho, anuncia la primera medida del gobierno del cambio luego de la intervención de Aire Energía es suspender el cobro de opción tarifaria para beneficiar a millones de usuarios. Viene la implementación de soluciones solares, como vimos en San Andrés, entre otras. Superservicios confirma la suspensión del cobro de opción tarifaria para usuarios de la empresa de intervenida Aire Energía, lo que permite, lo importante de esto, y esa es la noticia, que se permitirá bajar la factura entre el 25 al 30%, así lo anunció el agente inversor Carlos Diago. Vamos a escuchar al señor, a ver acá, a ver. Estamos honrando el compromiso del señor presidente de la República de rebajar la tarifa y hemos encontrado el mecanismo, lo vamos a aplicar a partir del 1 de octubre, la rebaja será significativa del orden del 25 al 30% de la factura. Esperamos con esto recuperar nuestros clientes, la confianza de nuestros clientes y esperamos como respaldo o como respuesta un mejor recaudo de energía que nos sirva para todos los programas de inversión que se requieren en la empresa y que los usuarios que no son nuestros clientes regresen a esta su empresa Aire intervenida por los Superservicios Públicos Domiciliarios. Estamos honrando. Bueno, ese es el anuncio, repetimos, que hace el señor Carlos Diago, es el agente interventor. Bueno, entonces, una labor del gobierno que ha sido incesante, le han tumbado por un lado, por el otro, la fórmula, esto, que la CREC, en fin, lo ha logrado, lo está logrando y lo que más queremos es ver la implementación de todo esto de paneles solares, eso lo queremos ver en la costa Caribe, que fue una de las promesas de campaña, ¿no? Entonces aquí viene la canallada por parte de los medios y esto acaba de ocurrir. Dice, vea la FM como son de miserables. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, anunció que a partir de octubre se suspenderá el cobro de la opción tarifaria de energía para los usuarios en los departamentos de Atlántico Santander. La tarifa disminuirá hasta un 25%. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Donde tuvo que ver algo en esta noticia, Char, una persona que se ha presuntamente enriquecido, han ganado billete a costa del bolsillo de los más necesitados en la costa. Eso no lo pueden ocultar. Así hagan anuncios como estos. ¡Qué miserables son! Y vea, ahí viene la respuesta que Gustavo Petro le dio hace poco también. No entiendo estos titulares. El gobierno hace la intervención de Aires para buscar bajar las tarifas y reducir el riesgo de apagón. Y resulta que la prensa dice que es el alcalde, que no tiene nada que ver con la intervención. Vaya. Ah, ¿cómo va en esa? Eso acaba de pasar, entonces se me metió ahí en las ñapitas. Ah, ¿cómo ven eso? Impresionante. También ayer, seguimos con las ñapitas, también ayer hablé de que había visto un video de las brigadas de salud, esas brigadas que están recorriendo los territorios apartados. Pues miren, aquí hay unas imágenes, tienen la música, ¿no?, que nos hace infringir las políticas en YouTube. Pero ahí ustedes están viendo las imágenes, cómo tienen que cruzar ríos. Vean.
¿Ah? Nunca. Vea, la señora dice que nunca en la vida, vea, eso jamás. Vean estas imágenes. Vean. Qué maravilla. Qué maravilla, de verdad. Vean. Habla que ha cumplido. Y miren las personas, los hombres, las mujeres capacitados para cumplir con esta labor. Vea. Es increíble. Bueno, están en los pueblos indígenas. Ay, qué bonito. Qué bonitas imágenes. Vean, los niños. Nuestras comunidades indígenas en el departamento del Arauca. Son esas imágenes. Ah, a los niños, hombre, qué bendición de Dios esto, definitivamente. El que no diga que esto no es cambio, el que diga que esto no es cambio. No sé qué definición darle, pero de verdad, me emociona mucho ver eso. Bueno, seguimos entonces con ñapitas chéveres, ñapitas buenas. Llevamos a la, Luis Carlos Leal, por supuesto, llevamos a la Supersalud al territorio y junto al Ministerio de Salud, Jaramillo, instalamos la estrategia Territorios Vitales en Ismina, en el departamento de Chocó. Una iniciativa que realiza los diagnósticos locales y con base en ellos se toman las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de todas y todos en el departamento. Aquí vemos estas imágenes que publica también la Supersalud y Luis Carlos Leal en su cuenta X. Avancemos porque se nos alarga el video. Por acá vemos esta publicación que hace Vicente Calvo, que incluso yo la tenía por acá, espere, porque yo tenía esto. Es véanlo. Vicente Calvo publica las 52 IPS involucradas en la investigación de la ADRES. Entonces nos vamos a poner a leerlas todas porque no se nos dan aquí las tantas, pero vean, aquí está toda la lista de todas esas IPS que están siendo investigadas y que están mirando a ver, que incluso hay unas hasta duplicadas, porque eso fue otra de las cosas que dijo la ADRES. Entonces, ahí está la investigación que publica Vicente Calvo. Esta ñapita también, vamos a meterla, Dios mío, se me alarga el video, pero vean esto que publica la NASA, y lo publicó un diario aquí en España. La NASA revela las zonas en las que serán inhabitables en España en 2050. El calor extremo, la sequía, los incendios forestales y las inundaciones influirán en zonas como la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía en el 2050. Aquí estamos en Andalucía. Una de las grandes amenazas que desde hace tiempo afecta de manera muy severa en todas las partes del mundo es el calentamiento global. Sin embargo, aunque este gran peligro hace que los pronósticos sobre el futuro del planeta entero sean desesperanzadores, en Europa es Europa quien se lleva la peor parte de la gran mayoría de las consecuencias que provocaría esta crisis climática. La NASA, que cuenta con millones de datos acerca del clima de nuestro planeta que utilizan para realizar simulaciones de nuestro futuro, aseguran un futuro complicado para España. Ciudades más calurosas, más secas y peligros de inundaciones son algunos de los pronósticos que la agencia ha señalado. Pronósticos para el 2050. Para el 50, la NASA ha hecho sus simulaciones concluyendo en que las zonas situadas en la mitad del sur y las islas se extremará el estrés térmico, con una medida de 35 grados en verano, además de una bajada del 10% de las lluvias que hará que el agua escasee, algo que también predijo la ONU y Greenpeace hace unos años. No sé si ustedes recuerdan, aquí ya estamos bajando, ya va a terminar el verano, termina oficialmente el 21 de septiembre, pero ustedes escucharon todo el verano, esto fue impresionante, las temperaturas que se presentaron este tiempo, impresionante. Las zonas afectadas, venga que nos alarga esto, las zonas afectadas, este estudio desgrana 6 amenazas a las que se enfrentan estas ciudades en 25 años. Presenta un mapa mundial que destaca las ciudades en riesgo de enfrentar un calor extremo por la década del 50. Entre estas se encuentran Madrid, la Comunidad de Valencia y Andalucía. Además de las áreas españolas mencionadas, el análisis señala como particularmente afectadas regiones del este de China, en el sur, el oeste y el norte de África, América del Norte y partes de América del Sur. Las altas temperaturas en estas áreas se suman al problema de la sequía, que impactará a todo el país, incluyendo el norte de la península, Canarias y Baleares. Yo aquí traje este mapita. Vea, esto es Andalucía, esto que está acá en moradito. Acá no son departamentos, son comunidades autónomas. Y nosotros estamos aquí. A ver, aquí ven Málaga. Si ven, ahí estoy subrayando. Aquí es Málaga. Por acá vemos también a Cádiz, Granada,
ciudades como Córdoba, Sevilla, vea, Sevilla eso es calientísimo. Y aquí tenemos el mar Mediterráneo y esto que tenemos acá al frente pues es África. Aquí estamos y aquí está el mar. Marruecos, vean, aquí está Marruecos. En fin, quería hacerles esa explicación. Madrid está acá arriba y ese es el mapa pues de España. Entonces pues ven que lo que dice Gustavo Petro y los científicos y que ha dicho ya mucha gente pues tienen toda la razón. Quería traer eso como parte de las ñapitas. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por acá? El post de Gustavo Petro. ¿Qué más? A ver acá. Adiós a tiendas de H&M, confirman cierre de almacenes en septiembre en este país. Otro punto, ¿no? Ustedes leen eso en Colombia y dicen, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Se van? Ah, eso culpa de Petro y H&M, aquí a la vuelta hay una. Confirman cierre de almacenes en septiembre. Vea pues entonces el artículo, a ver. Adiós a tiendas de H&M en España. Somos periodistas, ¿por qué vamos a agarrar y empezar a chupar media? Muchos miserables, ¿no? Muchos miserables. Y venga, vamos a hacer el ejercicio. Un clic menos, medio de comunicación o medio de confusión, sí. A ver, no se ha ido a un MM, pero otras grandes marcas, no solo de ropa, eso sí, eso le cayeron las grandes medios tienen data. Es que, de verdad, que vean, los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieren saber, ya que el titular puede ser ambiguo, vean, el mismo X le hace claro que, ya que el titular puede ser ambiguo, generar confusión y no todos están en la disposición de leerlo, el titular se refiere a un cierre de estas tiendas en España. Ahí tuvo que decirlo Gustavo Petro, ya, culpa de Petro y que no se fue pero sí se fue el otro y no se fue el otro y sí se fue. Y entonces Gustavo Petro dice en España y no en Colombia. Oiga, no sabía. H&M, aquí hay varias tiendas aquí en el centro comercial que queda aquí cerca a la casa. Entonces ahí quedamos con esa ñapita. Y bueno, así no entiendo esos titulares. Volvemos a revisar. Ave María, se me fue alargando el video. Bueno, no, hay más. Dejamos entonces ahí, ya estuvo bueno, bastante habladera en el día de hoy. Bueno, por esta parte, porque ahora seguramente nos volveremos a ver. Les doy y les envío abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes por todos esos mensajes, todas esas felicitaciones, esas enhorabuena por los 100,000 suscriptores. Seguimos de verdad anonadados y no lo creemos todavía. No, mentiras, ya me lo creo y de verdad que me siento muy feliz y repito, les doy las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. ¡Mua!